Buenas tardes, estamos aquí en la casa del tatuador con el Tímido. Tímido, ¿nos dices tu nombre completo y tu edad, por favor? Mi nombre es Felipe Alfredo Alday Velasco y tengo 49 años. ¿De dónde eres? Soy originario del Distrito Federal. O sea, pero ¿dónde te criaste? Bueno, yo viví toda mi infancia y adolescencia en el Estado de México, en la periferia del Estado de México y la Ciudad de México, en Los Reyes La Paz. En Los Reyes La Paz viví toda mi infancia y adolescencia. ¿Cómo conociste el tatuaje? Pues, bueno, el tatuaje lo conocí porque un amigo me pidió que lo tatuara, de hecho. Pero para eso ya había yo tenido un contacto visual de más morro, ¿no? Eso fue, yo creo, como a los 9, 10 años, cuando viajaba a visitar a mi abuela en esas, en los colectivos que viajaba. Recuerdo que subió y el cobrador estaba bien tatuado del brazo, ¿no? Pero ese impacto fue una impresión que me dio, no sé definir exactamente qué sentí, porque nunca había visto yo una persona tatuada. Entonces mi primer contacto visual fue a esa edad. Y ya posteriormente, pues de morro me gustaba como que hacerle al cuento que dibujaba, ¿no? Pero cuando este brother le decíamos el muerto, un brother de la banda, ¿no? Entonces había alguien ya en nuestra localidad, en Los Reyes La Paz, que ya estaba tatuando en el tianguis, ¿no? Entonces este compa me dice, no, pues, creo que fue a preguntar y no sé cuánto le cobraría, ¿no? Pero le dijo, no, ¿sabes qué? Que tú como dibujas chido, hazme este tatuaje, ¿no? De hecho, él fue el que me lo pidió, ¿no? Y ese fue como el primer contacto que tuve para hacer el tatuaje. Pero creo que atrás hay un contacto antes. Porque cuando viajaba aquí a la casa de mi abuela, tengo un tío que es un poco, creo, un año, 2 años más morro que yo. Y ese tío pues siempre le gustaba como el cotorreo, ¿no? Y esa bandita que se juntaba con él, como que empezaron a tatuarse, porque en esa colonia, en Las Águilas, ya había un morro que los empezaba a tatuar, ya recuerdo, que se llamaba Marcos. En realidad no sé si siga tatuando. Mi tío vivía en la calle 1 y el Marcos vivía en la 3, ¿no? Y entonces esa banda de mi tío llegaban y se tatuaban con el Marcos, ¿no? Y en una de esas que fui a visitarlos, que me dicen, pues vamos acá con el Marcos porque me va a hacer un tatuaje, la chingada. Entonces fue el primer contacto visual y fue la primera máquina que vi cómo la había hecho con un motorcito, una plumita y abrazaderas y un pedazo de tenedor o cuchara, ¿no? Entonces ya pues a mí se me quedó bien grabado cómo podía él dibujar en la piel con ese instrumento, ¿no? Entonces en cuanto yo tuve oportunidad, andaba buscándole en la cháchara los motores de los Walkman, los motores de las secadoras, los motores de rasuradoras, ¿no? Eran lo que en ese entonces servía para hacerte una buena máquina, ¿no? Y ya, pues, este brother ya, pues tatuaba a esa banda. De hecho, todavía tengo un tatuaje que él me hizo, mira. Este tatuaje yo creo que tendrá aproximadamente como unos 30 años, que lo hizo Marcos, hizo la línea, y para ese entonces pues utilizábamos pura tinta de Rotring, ¿no? O de esa de la Stadler, que era para dibujo o arquitectura, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el color rojo se fue, ¿eh? Y ya otro brother lo retocó, pero ya voy a hablar más adelante de esto. Bueno, entonces ese fue el primer contacto con el tatuaje, que mi amigo me
me pidió que lo tatuara. Para mi inexperiencia, me pidió la cara de un indio americano, entonces, que tienen ya viejitas, que tienen un montón de arrugas, ¿no? Y ese tatuaje lo cargó, o sea, que creo que mi brother tiene como unos 10 años que falleció. Pero ese fue el primer tatuaje que yo hice, sí. ¿Ahí cómo fue la experiencia? ¿Cómo hiciste la máquina? ¿Cómo? Pues es que la máquina como que ya había visto el que había hecho Marcos, cómo trabajaba él, y entonces pues ya me había dado yo el tiempo de buscar motor y abrazaderas, ¿no? Y entonces ya la adaptamos, incluso utilizábamos como un platinito que traían las grabadoras y los Walkman, traían como unos platinos donde hacían contacto y los utilizábamos como pedal de mano, ¿no? Como switch. Ajá, era el switch, pero lo teníamos en el dedo. Pero pues eso fue cuando que yo pude tener el acceso a la máquina previa que ya hice. Como que eso ya lo tenía como preparado y era como que mi brother como que vio, no, pues este güey está haciendo esa máquina, pues no hay pedo, yo soy, ¿no? Házmelo, güey. Sí. ¿Y cómo te fue con ese? Pues hasta cuando yo seguía viendo el tatuaje, no estaba tan malo, pero sí, obviamente la inexperiencia de las líneas bien reventadas y el paso del tiempo. Utilizamos pues tinta Pelican y agujas de Shakira, ¿no? No, en ese entonces utilizábamos unas agujas de cuerda de guitarra que le sacábamos punta. Con otro motorcito, le hice una rueda y a ese motorcito le pegué una lija y la cuerda de guitarra, no recuerdo qué número era, si la 3 o la 5, no recuerdo qué número era la chida que le iba dando vueltas y esas agujas quedaban como bien filosas a tu gusto, ¿no? Pero con el paso del tiempo te das cuenta pues que la línea se reventó, que quedó como muy gruesa. Sí, eso fue lo que sucedió con ese tatuaje. De ahí, ¿cómo hasta cuándo regresa el tatuaje en tu vida? Pues es que creo que siempre fue una constante, porque con este brother, haz de cuenta que lo tatué y ya se fue, como era de la misma banda con la que cotorreaba, se lo vio otro compa, y ese compa como que me dijo, pues tatúame. Pero en ese entonces, pues como yo no les cobraba, o sea, llegaban y era como el fin de semana, sábado y domingo, era como de que me la iba a pasar tatuando, porque llegaban a mi cantón y me tocaban y ya me implementaba yo una mesita en mi patio y me ponía a tatuar a la banda, ¿no? Esos fueron como mis inicios con los amigos, tatuando a los amigos, y esos amigos pues llevaron a otros amigos y cada vez más, pero obviamente no era una práctica como diaria, no eran, pues a veces tatuaba, ¿no? Pero creo que fue una constante, creo que nunca se interrumpió. En ese momento, ¿tú qué hacías? ¿Qué hacías de tu vida? Pues era estudiante, acababa de salir de la prepa, era como el año 89, 90. Acababa yo de salir de la prepa y pues en mi cantón pues todos son comerciantes y mi madre tenía un taller de costura y yo me dedicaba a la costura. Y en mis ratos libres pues me ponía a hacerle ahí al cuento que dibujaba y ya los fines de semana pues me caía alguien de la banda para tatuar, pero pues te digo esos tatuajes creo que no se cobraban en ese entonces. Sí, no, Sí. Ni lo pensé. O si alguien te daba como algo, como una gratificación, era como para comprar material, pigmentos o tintas chinas, porque no había pigmentos, eran tintas chinas de Rotring, y después llegó como la sensación que decíamos que eran tintas holandesas, las Stadler, ¿no? Entonces nosotros ya
como que sentíamos que estábamos tatuando con tintas Mejores. mejores porque eran... ¿Y quién te dijo de esa tinta, de la Statler? Es que, bueno, tuvimos contacto, este brother al que mi compa había visto en el tianguis, era Chava. El Chava en Los Reyes ya estaba tatuando en el tianguis, había un puesto donde vendían playeras de rock, pulseras y todo, y ese güey tatuaba ahí, ¿no? Ese fue creo que el primer puesto que estaba en la avenida principal, la que salía al puente. Y ese fue el primer contacto, pero iba yo como que de mirón, porque mi compa me dijo, no, pues es que ahí hay un güey que está tatuando y así es algo. Y la rifa, y entonces fui de mirón, pero los primeros contactos, pues él, pues, ahora sí que estaba dentro de su puesto y como que no hubo plática. Y ya después, él como que puso un puesto muy independiente del puesto de rock y puso un puesto de tatuajes. Ya en el puesto de tatuajes ya tenía yo un poco más de acceso. ¿Más o menos qué año sería eso? ¿No recuerdas? Como el 90, yo creo, 89, 90. Sí. Él puso su puesto de tatuajes y entonces ya ahí ya había más acceso. Y recuerdo que para ese entonces ese güey ya hacía unas máquinas bien chingonas. Unas máquinas rotativas que las hacía con motor de la secadora de cabello que se utilizaba en ese entonces. Venía bien potente el motor y hacía unas bases que pulía a mano, unas bases de aluminio, y el motor lo adaptaba bien chingón con tornillos, de tal forma que quedaba bien precisa, como si fuera una máquina de la que conocemos hoy, rotativa, pero de ese entonces, de los 80. De hecho, todavía tengo una base que ese güey me vendió y yo creo que algún día voy a armar esa máquina porque no, ahí quedó, la tengo de recuerdo. ¿Y continuaste teniendo contacto con Chava? Sí, pues ahora sí que era algo que a mí me interesaba, ¿no? Yo tatuaba en mi casa, pero como que era muy inexperto y con Chava era como, se juntaba la banda, llegaba y podía cotorrear. Y ya cuando hubo más confianza, como que comencé a preguntar las dudas que yo tenía, ¿no? ¿Qué agujas? ¿Qué tinta? ¿Cuánto vale una máquina, no? Entonces, creo que el primer contacto con la herramienta fue con ese güey. Para ese entonces, recuerdo que él ya estaba experimentando con una máquina de bobinas que fabricó en aluminio, pero la máquina se calentaba y ahora ya pues, todo tiene lógica, ¿no? Ya sé yo por qué se calentaba, pero para ese entonces él ya tenía unas máquinas que hacía de bobinas, pero hechas en aluminio. Y todo lo tallaba, lo cortaba con cegueta. Sí, era a mano, todo a mano. Sí. No Sí. había todo. La única referencia que teníamos de una máquina de bobinas era de las revistas, porque para ese entonces él ya tenía revistas. De hecho, mi primer contacto con la revista de tatuajes fue él, y la primera revista que yo tuve fue una Esquina Ink, no, una Tattoo Magazine que yo le compré a ese güey. Fue una Tattoo Magazine como del 90, pero no, en el 90 se la compré, pero yo no sé de qué época era. Hasta la fecha conservo todo ese material, todas esas revistas. Y en tu casa, cuando se dan cuenta que estás tatuando, ¿qué pasa? Pues hasta eso mi familia nunca me dijo nada, porque era como alterno. Terminé la prepa, hice mi examen a la universidad y entré a la universidad y los fines de semana tatuaba. Entonces, como que la familia no tenía pedo porque pues decía, pues este güey pues está tatuando, es como su hobby, su diversión. No, pero el pedo fue cuando dije, ¿sabes qué? Que voy a dejar la universidad y me voy a dedicar de lleno a esto, ¿no? Así como que no la creían, o sea, no mames, estás estudiando en la UNAM, ¿vas a dejar tu carrera por dedicarte de lleno al tatuaje? Sí, la neta sí. ¿Qué estudiabas? Estudiaba la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué estudiaste esto?
Pues es que en realidad creo que fue mi primera opción era licenciatura en Derecho. Y te pedían una segunda opción, licenciatura en Historia, ¿no? Ah, era licenciatura en Historia, Psicología, pues total que pues dije, me late, ¿no? Total, mi historia. Entonces cuando recibo la respuesta a mi examen, pues sí, usted es ahora un miembro de la UNAM, pero me había quedado yo en la segunda opción. Entonces estuve estudiando como 4 semestres, creo. Me aventé como 2 años estudiando. O sea, como en la mitad. Sí, entonces, pero yo me di cuenta pues, que no era lo que me gustaba, ¿no? No me hacía feliz, no me gustaba mi carrera. Entonces, definitivamente decidí pues, dejar la carrera y dedicarme de lleno al tatuaje. ¿Dedicarte de lleno te refieres a que te pones a trabajar en algún lugar? Dedicarme de lleno, bueno, es que para esto tenía yo, como mi familia era comerciante, mi carnal tenía un puesto de cassettes piratas, vendía cassettes piratas en ese entonces, y el puesto lo surtíamos en el barrio de Tepito. Entonces, para ese entonces, pues ya la había yo caminado por el barrio, conocí el puesto, cómo se exhibía el Mr. Lee, ¿no? En la calle de Florida. Ah, sí. Entonces caminaba, porque yo bajaba, si iba en carro, dejaba el carro estacionado por ahí y bajaba por Florida. Y esa calle era en la que entraba yo a Tepito. Entonces un día caminando ahí vi que había un puesto de tatuajes. Ya había tatuado yo a mis brothers, pero pues no sabía nada de tatuaje profesional, ¿no? Y un día iba caminando ahí por Florida y vi que había alguien exhibido ahí en un puesto en la calle, ¿no? Lo que me llamó la atención de este señor Mr. Lee era que, bueno, yo ya tenía el contacto de la revista de la Tattoo Magazine que me había vendido Chava, ¿no? Y ya aparecía gente como Cari Barba, gente famosa de esa época, ¿no? Y entonces cuando yo veo el puesto de Mr. Lee, veo que tenía exhibidas fotografías, creo con el Jack Rudy, con Cari Barba, y entonces yo pensé, güey, pues este ruco sí se la sabe, ¿no? Este ruco sí es como pesado, pero pues para ese entonces pues yo era estudiante, y te digo, yo los tatuajes que hacía pues, no los cobraba, ni pensarlo, ni pensar en poder pagar un tatuaje de Mr. Lee, ¿no? Entonces, a lo más que aspiraba yo era a llegar y observar su material y lo que exhibía, ¿no? Sí, hasta eso el señor amable, siempre contestó amable, ¿no? Pero también no me podía yo quedar mucho tiempo porque pues no me iba a hacer ninguna chamba, ¿no? ¿Puedes describir el lugar? Pues era donde yo lo ubicaba, era que bajaba de la calle de Florida, una calle antes de llegar al eje. Donde yo lo vi, estaba exhibido en un local de lo que conocemos ahora de los de puestos semifijos de herrería, como que será, como de 2x2, ¿no? Nunca tuve la oportunidad de conocer el estudio donde él trabajaba, o el lugar donde él trabajaba. Él exhibía eso en la calle, pero nunca supe si lo contrataba, si él te llevaba a otro lugar, o ahí te lo hacía, porque nunca lo vi trabajando. ¿Y después de Mr. Lee, a quién más conociste? Después del Mr. Lee, pues te digo que le caminaba yo ahí en el barrio, conocí al socio. El socio, ¿Cuando estaba en la vecindad? No, cuando estaba en Peralvillo y Estanquillo. De hecho, pues se volvió como un vicio para mí como los flash, la colección de todos los flash, de dibujos, ¿no? Y como para ese entonces era muy difícil conseguir un flash, entonces llegaba yo ahí al barrio y con el socio y unas copias, ¿no? ¿Sabes qué onda, socio?
traigo estas copias y hacíamos intercambio, ¿no? Él me cambiaba unas copias y yo le pasaba otras. Con él se hizo una amistad bien chida, fíjate, porque ese güey se portó la banda cuando yo lo conocí. Y a veces llegaba, compraba y me quedaba a cotorrear un rato en su estudio. Y yo ahí llegaba pues un chingo de banda de tatuadores, ¿no? Que pues en el momento pues yo ni sabía ni quién era, yo estaba bien morro, tenía como 18 años. ¿Cómo conociste al socio? Pues llegando de preguntona ahí al barrio vi que, ay güey, un pinche estudio de tatuajes, no voy a meterme a ver qué pedo, ¿no? Él ya tenía su estudio bien establecido. O sea, digamos que ese fue el primer estudio que conociste. Es bien establecido, sí, porque ya había yo corrido un previo en la historia de los tianguis, ¿no? O sea, una cosa fue como que se fue desarrollando. Conocí a este socio con su estudio profesional, pero yo llevaba una vida de donde venía desde abajo en el tatuaje. Entonces que empecé a camellarle y vi que se podía como que trabajar y practicar en el tianguis, y practicando en el tianguis. De hecho teníamos un puestecito, ya después de que se hizo mi brother el Chava, compramos un puesto en Cárcel de Mujeres. En el de los miércoles. Ajá, en el de los miércoles. Ahí estábamos, ahí tatuábamos él en un espacio bien chiquito, yo creo que como de metro y medio por metro y medio, ahí estábamos el Chava y yo, y ahí tatuábamos. Más adelante estaba otro brother que le decían el Winnie, y tatuaba con otro compa de lentes que se llamaba Freddy. Y hasta el fondo sobre la avenida Texcoco estaba otro valedor que le decían Elitos, que su carnal vendía partes para bicicleta y todo, pero esos eran como los 3 puntos de tatuaje que estaban en Cárcel de Mujeres. Y tatuaba en Cárcel de Mujeres, conocía a este brother, al socio, que fue como la primera impresión de un estudio profesional que yo tuve, ¿no? En los tianguis, ¿a quién más conociste? Uy, es que un chingo de banda pasaba a saludar ahí. Pasaba uno que le decíamos el Sonrix, el Iván, que para ese entonces él traía unas máquinas ya bien chidas, él lo utilizaba ya National y material bien chingón. Pasaba el Verde, el Hans, ¿quién más? Pues toda la banda de ahí de Nesa, el Juan el Indio, el Rafa Fierro, esta Paola, ¿quién más? Un chingo de banda, o sea, de que toda la gente como que de esa zona, pues es que ibas al tianguis y era como inevitable pasar, ¿no? Ya pasaban, saludaban, se quedaban un rato y ya se iban. Sí. Pero que tatuaran ahí ¿solo tatuaste en el de los miércoles? En el de los miércoles y en otro que estaba por mi cantón, pero ese fueron como muy, muy pocas veces. El Pachuco también pasaba, el Pachuco de la Sanfe pasaba ahí al tianguis de Cárcel, sí, me acuerdo. Sí, se la llevaba, ¿no? Vendía los pedales y vendía una tinta blanca que decíamos, no manches, la pinche tinta blanca del Pachuco, quién sabe qué le echa, pero queda chida, ¿no? Quizá él solamente tenía su receta, él la preparaba y era como mágico, porque creo que para ese entonces no conocíamos de marcas ni nada y batallábamos un montón con los colores blanco y amarillo, ¿no? Todo el blanco y el amarillo se iba. Sí, se borraba. Sí. De ahí del tianguis, ¿hacia dónde te mueves? Pues te digo que fue como alterno porque cotorreaba en el tianguis, que era el miércoles, cuando iba como a surtir como mis cosas, pasaba al estudio del socio y de ahí empecé a conocer banda. Ahí tatuaba el Fer Díaz con él en ese entonces. De ahí conocí al Bonis, al Hueso. Llegaba un chingo de banda con él, el Nieves. Incluso yo creo que banda que yo en ese entonces ni conocía porque no estaba muy adentrado en el mundo del tatuaje. De hecho,
No recuerdo cuál fue mi primer expo, pero quizá fue la segunda que hizo él de Tepito ahí en el... ¿Dónde vino el de la precisión? Sí, creo que sí. Estaba Mike, no sé qué, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero... Pues bueno, es que las fotos que él exhibe en la revista de Arte del Barrio son de la primer expo que se hizo ahí. A mí me tocó la segunda expo. De hecho, en la revista de Arte del Barrio, en la hoja de publicidad ahí sale mi tarjeta, porque para ese entonces ese güey ya era mi brother y me dice, no, ¿sabes qué, bro? Socio, tráete tu tarjeta porque acá ya se ha asado, ¿no? Y ahí sale, pero para ese entonces, esa idea que se vivía en Nesa y en Tepito, de los puestos semifijos, porque también ahí en Tepito también conocí al Miguelón, ¿no? Estuve ayudándole un rato ahí al Miguelón. ¿En dónde estaba Miguelón? Ay, no recuerdo esa calle que va al mercado. Sí. Con ese güey la llevaba chido porque hasta era mi brother. Pasaba y le encargaba mis cosas, iba a cotorrear al barrio, luego regresaba. Como que ya tenía yo esa idea de los puestos semifijos que se vivió en los años 90. Y mi familia tenía esos puestos que vendía su mercancía en Temisco, Morelos. Esa idea del puesto semifijo en Tepito, me la llevo para Temisco. Entonces ahí en el tianguis de Temisco, casi hasta como unos 2, 3 pasillos para que se terminara en el tianguis, puse un puesto con la misma idea de lo que se vivía en Tepito, ¿no? Entonces agarré y puse una estructura como de 4x4, cerrábamos con unas mantas blancas, con un manteado blanco, y al fondo exhibía tatuajes, porque eso era lo que yo había visto de Mr. Lee, del Miguelón. Al único güey que conocía con estudio fue al socio, ¿no? Pero eso era como un paso bien avanzado, porque yo muchas veces como que para ese entonces yo llegué a ir a preguntar y todas las autoridades te mandaban a la verga, ¿no? Te decían, no, pues, ¿cómo te voy a dar un permiso para un estudio de tatuajes? Las autoridades sanitarias te mandaban a la goma y Hacienda te mandaba a la goma. Nadie se quería aventar el pedo de darte un permiso para tatuar, ¿no? Entonces, esa idea yo me la llevo para Temisco y estuve un chingo de tiempo así, tatuando Cárcel y los lunes en Temisco, en Morelos. ¿Cómo qué año habrá sido cuando llegaste a Temisco? Como el 92, 91, 92, que fue todo este proceso de aquí. Y pues ahora sí que conocer a la gente de allá, ¿no? Para allá, para Temisco en Morelos, ya para ese entonces se escuchaba que también había habido un estudio de tatuajes que se llamaba, como del 90 al 95, hubo un estudio de tatuajes que se llamó La Casa Azul. Pero realmente no sé por qué lo cerraron, no sé por qué Era no. un extranjero, ¿no? No. Este fue un chavo local de ahí. Ese fue el primer estudio de tatuajes. ¿Cómo le decían a este güey? No recuerdo. Ese fue. Tú lo estás confundiendo con el otro que se llama Blue Tattoo. Ese vino después. Pero el primer estudio de tatuajes se llamó La Casa Azul. Y se escuchaba que había un hippie que tatuaba en el Zócalo. O sea, lo contactabas ahí en el Zócalo y él te llevaba como a su lugar, a su casa y te tatuaba, ¿no? Se hablaba también de otro morro de Cuautla, al cual nunca conocí. Y tiempo después me enteré que falleció en el Teposteco, un accidente ahí en el Teposteco, y nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero ese chavo tatuaba en Cuautla en esos años. Y en el estudio del socio
conocí al Ramón, al Tigre, que ese güey tatuaba en Taxco, ¿no? Entonces como Taxco le quedaba como más en corto de Morelos, y creo que tenía como familia aquí en Morelos, o vivió un tiempo aquí en Morelos, como que de repente caía aquí a Temisco y cotorreaba con ese güey, me hice super brother, hasta la fecha es de mis super brothers. Sí, con él también hablábamos de dibujos, de tintas, ¿no? Sí, para ese tiempo también él era ya muy amigo del socio. Sí, pues son digamos que ellos son de las primeras generaciones. Sí. Bueno, de la primera moderna, ¿no? Sí. Pues nos tocó, creo que esa transición de la vieja escuela de Tepito allá a los 90, ¿no? Que empezó como la era moderna, ¿no? Uh-huh. Justo cuando empezó a entrar como la máquina de bobinas pero hechiza, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, porque en un principio era más como de a mano o rotativa. O de motor, sí. Incluso el socio trabajó mucho tiempo con las rotativas. Todo el mundo lo criticaba porque decían que sus máquinas no eran profesionales, que eran rotativas. Me acuerdo que utilizaba unos pinches motorzotes bien chingones, ¿no? Y que hasta la fecha, pues dije, no man, ya quisiera yo una de colección ahora de ese güey, ¿no? Sí. De ahí, ¿qué otra expo recuerdas así que te haya llamado la atención? De ahí, este chava organizó una expo en esa. Creo que ya había habido una antes, la del que hicieron en el Carita JC, creo. Carita, ajá. Esa fue la primera, y el chava hizo una exposición en esa. No recuerdo si el chava ya estaba trabajando en Tatumanía, pero como que ese güey se empezó a mover, hizo una expo en esa, y pues como que fue de gente local, estuvo chido por ahí. ¿Qué año fue esa? Híjole, creo que fue como por el 97, no sé. ¿Recuerdas quiénes fueron? Pues estaba ahí, de los que recuerdo fue un brother que se llama Oscar, que se hace llamar el vampiro de Demencia Tattoo. Que hasta en Iztapaluca. No, él está en Iztapaluca. Ah, sí, que sí, él está en Iztapaluca. Fue el Chencho, Hipo, el Don, ¿quién más? El Eliseo, el Charlie, el de Dayax, andaba por allá, el Aleluyo, que hacía aerografía. Pues son de la banda que yo recuerdo, o más bien que conocía, porque para ese entonces tampoco yo conocía tanta banda. Sí, 97, entonces sí, porque sí. De ahí te vas relacionando, vas yendo a las expos, a varias expos. ¿Cómo vas viendo tu desarrollo y el desarrollo de las expos? Pues es que era como dos mundos diferentes, ¿no? Porque cotorreaba yo con la banda del Tianguis, porque era como lo accesible, como que lo que me dejaba varo, ¿no? Para mi semana, para mi material. Iba al Tianguis y cotorreaba también con esta banda del socio, de un estudio establecido. Y después ya conocí al Don. Fue cuando empecé a tener mi material como primeras cosas profesionales, ¿no? Tubos de acero, al primero que le encargué, que me vendió mi máquina, ¿no? De hecho, con él hasta la fecha, las máquinas que yo le pedía siempre eran como customizadas, ¿no? ¿Sabes qué, Don? Me acuerdo que ahorita que lo acabo de ver, recuerdo que ese güey me hizo una copia de Precision en latón, y hasta la fecha la utilizo, ¿no?
Y recuerdo que le pedí de esa misma precisión que me hiciera una pero mini con, la lámina ajustable para lámina larga, la trasera, y con ciertas características, pero... y habría como la National, esa máquina habría como la National. Swingue. Y entonces, pues el único que me hacía las pinches loqueras que se me ocurrían o que eran para mi comodidad era el pinche don. Y ese don fue como el contacto o la puerta para mí, para las convenciones, porque me hice así como su brother. Y ese güey iba a las convenciones, pero pues ese güey vendía material, ¿no? Y no sé, un día, no sé por qué, como que, güey, vamos a agarrar un stand y tú vendes, tú haces tatuajes, güey, y yo vendo material, ¿no? Ah, pues chido. Y así me la llevé mucho tiempo. Creo que, no recuerdo si la primera convención a la que fui fue a la de Guadalajara. Igual ha de haber sido como por esos años, 97, 98, yo creo 98. Guadalajara y ya de ahí fue el contacto con otras personalidades del tatuaje que ya tenían más tiempo, ¿no? Porque a Guadalajara pues iba un chingo de gente bien pesada, ¿no? Incluso extranjeros, o sea, estando en Los Reyes, pues jamás los iba a tener ese contacto, ¿no? Y a partir de ahí comencé a tener como el contacto con mucha gente del tatuaje. ¿Quién recuerdas cuál fue el primer extranjero con el que conviviste? Con el primero que conviví, que... O sea que le preguntaste algo y te contestó, que... El primero que tuve la oportunidad de platicar bien chido con él fue ¿cómo se llama? El Paco Excel. El Paco Excel, porque a él lo conocí en la expo de La Fragua, creo que fue en La Fragua. No llevaba yo como la idea de tatuarme ni nada, pero no sé por qué llegó Paco Excel ahí, porque él no estaba anunciado. Se anunciaba el cartel y él no estaba anunciado. Y estaba tatuando, tatuó, y recuerdo que no tenía como nada que hacer, ¿no? Y yo dije, pues ese güey como que es cabrón y no tiene trabajo, ¿no? Entonces me acerqué y él me tatuó este tatuaje. Este tatuaje me lo hizo en la expo de La Fragua. Y entonces, pues al estarme tatuando, pues yo le pregunté, oye, fíjate que... Y luego me sorprendió más porque hablaba español, ¿no? Yo no sabía que sus papás eran de Mérida, ahora ya sé, ¿no? Entonces me sorprendió más porque era español y hablaba español y me podía contestar como las dudas que yo tenía, ¿no? Ya, sobre la marcha yo oye, güey, pues ¿no te molesta que te pregunte esto? Y recuerdo bien su respuesta, me dijo, no me molesta porque si a ti verdaderamente te interesa, lo que yo te diga lo vas a guardar y lo vas a aprovechar. Si no te interesa, el día de mañana o pasado mañana ya se te olvidó. Esa fue su respuesta. Ya, pues, qué chido, ¿no? Fíjate, ¿no? Y esto ¿qué haces aquí? Así asado, ¿no? Una forma bien, como que bien diferente de trabajar de lo que hasta el momento yo conocía, ¿no? Y de ahí ¿seguiste teniendo contacto con el Paco? Con Paco no, o sea, a él lo he visto, pero cuando llega ha llegado a venir a México y como que lo llego a topar y se acuerda porque ve el tatuaje y no, pues, lo volví a ver en una convención de Mérida, que vino con Clem, no recuerdo con quién más vino y dieron una conferencia gratis. Hace 3 o 4 años, ¿no? 2, 3 años. No, ya tiene más, yo creo. Sí, ha de tener yo creo como unos 6 años, 7 o más, no sé, no tengo idea. Pero vino con Clem y dieron una conferencia que fue gratuita acerca de acuarela. Sí. ¿Y la tomaste? Sí, la tomé, estaba con el Paco Arias ese día, estábamos ahí en la audiencia y tuve la suerte de pasar, ¿no? No, pues es que pásenle 3 güeyes y hacer una acuarelita ahí
en vivo, ¿no? Con ellos, qué chido. Son como recuerdos que como que no se pueden pagar con nada, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué aprendiste en ese seminario? En ese seminario, bueno, hicimos una acuarela porque Paco, Paco Excel decía que de las técnicas artísticas, la que más se asemeja al tatuaje es la acuarela. Entonces ya hicimos un proceso, nos dieron un pedacito de papel, hice un dibujo de una calavera, hice línea, y ahora no, pues pon la sombra de esta forma. Y pues hasta la fecha creo que fue como de las primeras acuarelitas que pude hacer, ¿no? Y qué chido para tener la supervisión de alguien de ellos, ¿no? ¿Todavía la tienes? Sí, sí, todavía la guardo, es una acuarelita cuadrada. ¿Qué otra anécdota tienes con respecto a algún tatuador? No importa si es mexicano, si es Pues extranjero. tatuadores, pues un chingo. Pues, después de que dejé de ir, bueno, y seguí yendo a las convenciones, pero ahora después ya no iba con el don porque como conocí un chingo de banda, después me empezó a jalar más como el pedo más artístico, ¿no? Porque como que de este lado de cuando vivía, como cuando cotorreaba más con esta banda, era más como ir a la expo y sacar billete y vender y hacer esto, vender, no sé, una otra cosa, pero era más el interés era económico, ¿no? Pero ya cuando conocí a más banda en las convenciones y me di cuenta que tenían como un nivel bien cabrón, ¿no? Que lo que yo hacía pues no estaba para nada chido comparado con lo que ellos hacían. ¿Con quién digamos que fue el que más te abrió los ojos en esa situación? Paco Arias. El Paco Arias, y para ese entonces él ya pues cotorreaba con un chingo de banda, ¿no? Pues su compa es el Súper, ellos han cotorreado yo creo que desde morritos, ¿no? Y entonces se hizo una amistad chida con él. Por ahí tengo una fotografía donde me está tatuando en una expo, creo que, no recuerdo, una expo que hizo el Mago. Pero esa fue la apertura con más tatuadores, con el Quique Sanz de Chilpancingo, también como es vecino de Cuernavaca, está cerca, con él he tenido mucho contacto. Con Paco, Quique, Will se juntaba con nosotros, Super y el May, el de la clínica. Entonces, cuando había una convención era como el grupito que se juntaba y ya sea quedábamos como en un hotel, nos quedábamos a cotorrear, a echar una chela y hablar de máquinas y de material, ¿no? Entonces, pues yo me di cuenta que esos güeyes pues tenían como ya, iban muy avanzados porque muchos de ellos ya dibujaban y pintaban bien chingón. Entonces lo que yo hacía para ese entonces no estaba al nivel que ellos hacían, ¿no? ¿Y qué diferencia encuentras en tu tatuaje? Obviamente es un tatuaje más bonito, pero fuera del tatuaje más bonito, ¿qué diferencia encuentras entre tu tatuaje al principio y tu tatuaje al comprender esta historia del arte? Pues es que al principio pues era como lo que se está viviendo hoy. Yo creo que al principio no era tatuador, al principio era un marchante del tatuaje. O sea, no es lo mismo ir al tianguis y que te estén esperando, no sé, 4 o 5 personas porque quieren que les hagas una chacharita rápida. La haces y ya, vete, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día ya no me interesa si hago 10 tatuajes. O sea, con que haga yo un tatuaje y chido, con eso está bien, ¿no?
De hecho, procuro no saturar mi día de citas, ¿no? Hago 1 o 2 y con eso ya es, pero con que yo me sienta satisfecho está perfecto. Entonces hay una diferencia enorme porque por ese entonces no comprendía como, no entendía la importancia del respeto que se le debe de tener al tatuaje, ¿no? O sea, para ese entonces pues era como un hobby y poco a poco como fui conociendo a más gente, como que he aprendido que al tatuaje tienes que tenerle respeto porque hoy, pues todo lo que yo tengo se lo debo al tatuaje. O sea, entonces, ¿crees que en el tianguis no se le puede tener respeto al tatuaje? O sea, esto con esta pregunta no busco confrontar con nadie. Sí. Simplemente es que yo personalmente creo que lo puedes estar haciendo en la calle o lo puedes estar haciendo en una clínica. Cuando lo haces de la manera adecuada. Pues es que como lo que yo te estoy hablando es de lo que yo viví de esa época, del tianguis de esa época. Sí me tocó ver trabajos de banda que tatuaba en el tianguis y bien chingones. O sea, mejor que lo que se veía de los estudios, porque en ese entonces creo que los únicos estudios profesionales que había era el del socio y después surgió Tatumanía, que eran como los primeros, ¿no? Y por Tatumanía pasaron un chingo de tatuadores, ¿no? Pero había como gente que era como muy buena y gente como que no sabías, ¿no? No sabías qué resultado iba a tener tu tatuaje. Pero en el tianguis sí también había mucha gente que tatuaba muy bonito. De hecho, te digo, este chavo para ese entonces era muy avanzado a su época y tatuaba bien chingón. ¿Quién más? Había, no sé, había muchas personas que estaban ya tatuando para ese entonces bien. ¿Alguna otra anécdota que tengas de la expo? Obviamente tienes muchas, pero una que te recuerdes, así que hayas dicho tú, no, desde este día me fui para otro lado. Pues la del 98, la de la expo de tatuajes de México, creo que ese fue como el contacto con el tatuaje profesional, ¿no? Con el tatuaje, porque era como, de los años 90 era, pues yo creo que casi todo el mundo admirábamos el trabajo de Paul Booth. Y veía yo y como que quería hacer demonios, y porque era la influencia que tenía de él, ¿no? Y admiraba mucho el trabajo de él y admiraba mucho el trabajo del Jack Rudy, que eran muy pocos los trabajos que eran publicados, pero porque como ese güey sabía yo que hacía el tatuaje chicano y de repente los anuncian en el 98 que iban a venir. No manches, pues fueron 2 días de exposición. El primer día pues, llegué bien temprano, porque no me la creía. Yo pensaba como que iba a ser una mamada, ¿no? Iba a llegar y no iban a llegar, ¿no? Ya entré y vi que estaba el stand del Paul Booth. Paul Booth creo que ya estaba tatuando. Empezó a tatuar desde bien temprano. Me sorprendió ver que Paul Booth estaba tatuando con un eliminador de pilas que no utilizaba fuente, ¿no? Yo decía, no mames, ese güey, ¿cómo tatúa y ni siquiera utiliza una fuente de poder, solo un pinche eliminador de pilas? Y hacía cosas bien cabronas, ¿no? Hubo, para esa exposición, que tomé fotos con cada uno de ellos. Como fue de 2 días, eran fotografías de 135. Y me salí como a las 6 de la tarde y en chinga revelar el rollo de emergencia, ¿no? ¿Sabe qué? No, pues necesito que me revele estas fotos. Y esas fotos las tengo con los autógrafos de él. Tengo el autógrafo de... Esa foto la tengo autografiada con la que no conseguí
fue la de Paul Booth, porque Paul Booth estuvo todo el tiempo trabajando. Pero tengo la de Brian Everett, firmada, dedicada, la del Jack Rudy y la del Tony Olivas. Las 3 fotografías están autografiadas. Y son parte como de mis recuerdos chingones, son un tesoro que yo tengo guardado, ¿no? Fue mi primer contacto y cuando yo dije, no mames, que eran güeyes que yo decía, no mames, yo algún día quisiera tatuar como el Tony Olivas, ¿no? Como el Jack Rudy. Entonces era como una apertura a algo que hasta mi realidad era inalcanzable, ¿no? ¿Y luego qué otros estudios conociste? Estudios ya profesionales. Pues sí, después de Tatumanía y Arte del Barrio. El tatuaje de Reyes. El del Arnulfo, que eran el Tatuajes México. Creo que eran los principales estudios de esa época. El tatuaje de Reyes lo conocí porque mi familia hacía un viaje a San Juan de los Lagos y pasaban por León. Y como para ese entonces yo había ido a la Expo del 98, un día como caí allá, andaba en León y dije, pues voy a ver la tienda, ¿no? A comparar como los precios que existían entre la tienda de Tatuajes México y León, ¿no? Dije, pues voy a ver, ¿no? Pues Arnulfo, pues viaja al extranjero ya de tener como cosas chidas. Sí tenía cosas chidas en venta, pero recuerdo que para ese entonces me atendió el Paco Arias me atendió, pero pues fue solamente una visita, o no recuerdo si ese mismo día creo que me tatuó. Ese día me hizo este tatuaje. El indio, pero llegué sin previa cita, se portó chido porque llegué sin cita, me lo dibujó al momento, me lo tatuó y creo que todavía me cobró mucho menos de lo que cobraba él en ese entonces. Porque todavía me dijo, no, es precio banda para tatuador, ¿no? Se portó chido y ya después de ahí conocí Tatuajes México. Y ya después empezaron a surgir muchos estudios, sobre todo aquí en Avenida Insurgentes, el Evolución, un chingo de estudios, ¿no? Pero esos ya fueron ya después. ¿Alguna otra anécdota que quieras contar? Pues hay un montón, pero ahora sí que el tiempo es muy corto para poder. También, ¿sabes qué otra expo que me dejó marcado? La del 98, la que hizo Tatumanía. ¿Sí te acuerdas que cuando vinieron el Orihiro, ¿no? Vino Orihiro. Para mí fue como impresionante verlos tatuar con el Tebori. Vino el Sean Vázquez en esa expo. O sea, son como que los principales recuerdos. Esa y también una que hizo el tatuaje de Reyes en León. Creo que es 99, ¿no? Sí, la del 99. La de León, ¿no? Sí, fue la primera. Sí. Y de ellos, de León, el recuerdo más chingón que tengo de esa exposición, creo que fue para la siguiente edición, fue que ya te pidieron como requisito una pintura. Que para ese entonces ahí estábamos como, bueno, yo estaba ahí como que tronándome, ay, güey, una pintura y preocupándome y cómo, ¿no? Sí, pero creo que esa expo de León, creo que fue como el primer contacto o impulso que le dio como un estudio a los tatuadores para que se empezaran como a adentrar a las técnicas artísticas. Sí. Pero ahí esa expo cuando pidieron la pintura ya no la organizaba Indio, ¿no? Ahí ya era Paco solo. Creo que era ya de Paco, pero no recuerdo si fue una segunda edición o no recuerdo. La segunda no sé, no recuerdo qué año fue. Sí, porque creo que según yo no es la misma organización. No, ya no. Pero ya. De hecho, ya Indio ya ni estaba en León. Y ya hubo como otra metodología, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes de la expo hubo como un pre en un salón
y hubo unos bastidores para que la banda hiciera Art Fusion. ¿Te acuerdas que el Paul Wood y su banda empezaron con el Art Fusion? Y entonces aquí en México se empezó a implementar en esa convención. Fue la primera que yo vi que pusieron un lienzo y empezar a darle como Art Fusion, ¿no? Sí, sí, que salían en las revistas de Tattoo Artist Magazine, sí. Art Fusion Experiment. Sí. ¿Algo más que quieras compartir? Pues no, creo que es todo. Y creo que quiero dar las gracias a toda la gente que ha sido parte de mi proceso de tatuador, y a toda la gente que ha estado como en el momento, o a toda la gente que me ha brindado la oportunidad de tatuarlos, ¿no? Porque el día de hoy pienso que este es un camino en el que nunca dejas de aprender, ¿no? Es un proceso siempre evolutivo. Pues gracias, Tímido. Nos vemos a la siguiente. Sí, muchas gracias a ti.